FM 94.7. Bien de acá. Un lugar limpio y bien iluminado. Un espacio confortable en el aire de la radio. Música, libros, películas, series, teatro, periodismo, entrevistas, recomendaciones. Un lugar limpio y bien iluminado. Una cita con todo y con nada. Tan simple y tan profunda como cualquier charla de café. Porque incluso una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Conducción, Cristian Vázquez y Emiliano Albertini. Por Radio Aijuna 94.7. Bien de acá. Un lugar limpio y bien iluminado. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Un lugar limpio y bien iluminado, la número 14. Muy contentos de estar acá. Quien les habla, Cristian Vázquez y Emiliano Albertini. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a los oyentes. Hoy es el programa 14, el borracho. Así es. O sea que de acá tenemos que ir a emborracharnos por ahí. A tomar, no sé, algunos vinos, por ejemplo. Para celebrar. Siempre hay que encontrar motivos para celebrar. Siempre hay que encontrar motivos y siempre los hay. Si uno los busca... Bueno, para empezar, estar acá haciendo esta nueva emisión del programa, como decimos siempre, que nos pone tan contentos. Así que hoy tenemos, como siempre, también un montón de contenidos preparados. Tenemos una entrevista muy interesante a una periodista, una comunicadora, que es Eugenia Sicabo, que hace un muy buen programa, entre muchas cosas de las que hace un muy buen programa de televisión en la TV pública desde hace un par de años sobre libros, sobre literatura, se llama Bibliómanos, y tiene otras actividades que después detallaremos, pero la verdad es que una figura muy interesante, y tenemos las recomendaciones. Vamos a tener una semblanza de un escritor muy querido también, ya pronto, y vamos a tener música, como siempre, en este caso... cruzamos el charco. En realidad cruzamos el charco de dos formas, porque su origen es de cruzar el charco acá nomás, y su residencia actual y de hace muchos años es cruzar el charco más grande. El charco grande. Es Jorge Drexler, que es uruguayo de Montevideo, pero vive en Madrid hace ya varios años, y bueno, es el elegido. A mí me gusta mucho Drexler, entonces elegimos 4 canciones para compartir de él. Aparte, vos sabés que ahora me estoy acordando que ¿se pronuncia? Drexler, sí. Drexler. Es el protagonista de una película. Ay, me agarró un fallo en la memoria. Pero él hace de un hombre que le gusta jugar al póker y medio mujeriego, Don Juan. Yo sabía que había hecho una peli, pero no me acordaba, no sé cuál, no la vi. Creo que es dirigida por Daniel Hendler. Sí, puede ser. Sí, y aparte es probable, digamos. Después lo vamos a buscar el dato. Sí. Pero es una película muy divertida y él está muy bien. Y creo que es la primera vez que actuaba. Y también trabaja Luis Brandoni. Aparte es un personaje muy curioso, que es muy seductor y muy mujeriego, y tiene una enorme afición por ir a los hoteles alojamientos. Entonces conoce, ¿viste? Dice, bueno... Y la otra cosa de este cantante uruguayo tan reconocido es que hay en internet circula una conferencia que él dio, que es un video que tiene alrededor de 10 o 15 minutos, que es interesantísimo porque él, con un enorme conocimiento, con una enorme simpatía y de una manera sumamente entretenida, va explicando cómo determinadas figuras musicales, ritmos musicales de distintas regiones que forman parte del folclore de la música popular de muchos países de habla hispana, están conectadas. Claro. Me parece que era de esas charlas TED, exactamente. Puede ser, no la vi, pero bueno, otra cosa que tendríamos que buscar para decir. Sí, pero eso estoy seguro que es una charla de este ciclo TED, y por eso, repito, dura 10-15 minutos y es más que recomendable. Bueno, respecto del propio Drexler, si uno busca información en internet, lo que encuentra es que es cantautor, compositor, músico, pero además que es médico. ¿En serio? Además que es actor, como decías recién, y además salvavidas vi por ahí, que no sé bien qué querrá decir que es salvavidas, supongo que trabajó de curso de salvavidas, de socorrista, como le dicen en España. Bueno, y además esto que decías, ¿no? Que debe ser una persona muy, muy afable.
Hay una historia que a mí me parece curiosa y me parece muy destacable para contar, que igual es muy conocida, que tiene que ver con la primera canción que vamos a escuchar, que se titula Al otro lado del río, Sí. que es la canción que formó parte de la banda de sonido de la película Diarios de Motocicleta, del brasileño Walter Salles en 2004, y ganó el Oscar. Es la primera canción con letra en español que fue nominada al Oscar y que además lo ganó a la mejor canción original de una película. Y la historia relacionada con eso es que los organizadores de la gala del Oscar, de la Academia de Hollywood, decidieron que Drexler no era una cara lo suficientemente conocida o importante o lo que sea para interpretar su propia canción. Entonces pusieron a cantar la canción de Drexler a Antonio Banderas, acompañado en la guitarra por Carlos Santana. Drexler acató esa decisión, la aceptó, pero cuando finalmente es premiado y sube al estrado a recibir el premio, lo que hace ante el micrófono es cantar a capela él un fragmento de su canción, tomándose una especie de revancha. Y como diciendo, acá el ganador soy yo, el cantautor soy yo, la canción es mía. Sí. Bueno, y es una canción muy bonita, como decía, Al otro lado del río, que, si te parece, podemos escuchar. Sí, antes de escucharla, dale. Acá tengo el dato. La película en la que actúa y lo hace muy bien se llama La suerte en tus manos, es del 2012, y el director, acertaste en el nombre, Daniel, pero no Hendler, sino Burman. Daniel claro. Burman. Que Burman también es actor y trabajó en muchas películas de Hendler y muchas veces me lo confundo. Claro. Exacto, pero digamos, después de aclarar este dato biográfico de Jorge Drexler, Al otro lado del río. Muy bien, y luego retornamos a un lugar limpio y bien iluminado. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Un lugar limpio y bien iluminado. Un espacio en la radio para recordar lo que fue, comentar lo que es, imaginar lo que será y viceversa. Escuchábamos a Jorge Drexler, cantaba Al otro lado del río, esta canción tan bonita. Tan bonita de la película esta tan importante sobre el viaje del Che Guevara y su amigo Alberto Granados. Sí, sí, sí. Que yo leí el libro del Che en el que se basa la peli. Yo lo leí como mi primer gran viaje. Y las ediciones posteriores se llaman como la película. Que siempre, viste que en general no nos gusta, a mucha gente al menos, cuando existe un libro. Después sale una película basada en el libro y las ediciones siguientes del libro toman la portada de la película. Una fotograma de la película. Exacto. Para ponerla en la tapa. Bueno, sí. Si no nos gusta eso, imagínate que le cambian el título al libro, sí. Ya es como una cosa que te enoja, sí, que con la novela de Antonio Skármeta, Ardiente Paciencia, fue la base de la película Il Postino, el cartero. Desde entonces, esa novela todo el mundo la llama El cartero. Bueno, a mí esas cosas no me gustan. Sí, pero bueno, tienen una lógica comercial y bueno, quizás a los autores en general les puede parecer mejor porque posiblemente ayude a que se venda más esa novela o ese libro. Sí, pero seguramente va por ahí. Pero la cuestión es que es una preciosa canción, es una muy buena película y ahora, una vez que ya la escuchamos, vamos a charlar de un escritor, Cristian, que a los dos, y a nosotros dos, pero a muchísima más gente, nos gusta muchísimo, un tipo muy, muy querible, que fue Osvaldo Soriano. Periodista y novelista, básicamente, que nació en Mar del Plata en el 43 y falleció joven, fumaba muchísimo, y entonces y era gordo. Sí, no hacía una vida muy saludable. Sí. Murió en el año 97, 10 años después de haber sido parte del equipo que creó Página 12, donde colaboró de manera muy asidua todos esos 10 años en los que él estuvo, y que vivió de pequeño en muchos lugares, porque el padre trabajaba en obras sanitarias, entonces el trabajo lo llevaba por distintos rumbos. Estuvo en Tandil, en San Luis, en Río Cuarto, en Cipolletti, perdón, porque la gente de Cipolletti dice Cipolletti. Ah, no sabía. Sí, Cipolletti, y ahí fue donde jugó mucho al fútbol en las ligas regionales, porque era Osvaldo Soriano un gran futbolero, le gustaba muchísimo. Bueno, de hecho quería ser jugador de fútbol. Y en el año 69 estaba en Tandil viviendo en ese momento y se va a Buenos Aires a vivir en una pensión y a tratar de empezar a hacer periodismo. Y consigue, trabajo más o menos pronto, y trabajó hasta el año 76, que fue cuando se exilió, en distintos medios importantes como La Opinión, por ejemplo, la revista Panorama, en Primera Plana. Luego algunos de esos artículos que escribió en esos años fueron recopilados. En el 76, como decía, llega la dictadura, se exilia, primero llega a Bruselas, donde conoce a una mujer con la cual va a ser su esposa hasta su muerte, Catherine Brucher, y luego de un tiempito se instala en París, que es donde pasó casi todos los años de la dictadura. En esos años trabó un vínculo amistoso con Cortázar, y junto con él y con otros periodistas fundaron una publicación Sin Censura, se llamaba, que denunciaba los crímenes de la dictadura. Bueno, luego volvió. En el medio, en estos años, publicó primero en el 73 su primera novela, que es Triste, Solitario y Final, que es una primera novela magnífica, magnífica, y que tiene muchas curiosidades, porque en un contexto como el año 73, en la Argentina en particular, de un altísimo nivel de politización y donde muchos intelectuales y artistas y escritores se volcaban o a la militancia política o a trabajar o hacer obras acerca del contexto político. El Che Guevara había sido asesinado pocos años antes. Él escribió un libro acerca de el gordo y el flaco y el mundo de Raymond Chandler, del detective privado Philip Marlowe y de los actores de Hollywood, donde él mismo, aparte, es un personaje. Es muy loco eso, pero es una novela extraordinaria. Él después escribió No habrá más penas ni olvido, luego escribió Cuarteles de invierno.
Que ahí sí la cuestión política empieza a aparecer. No son novelas políticas, pero sí en algunas de ellas están muy presentes. Están muy presentes la política ahí. Y bueno, cuando vuelve a la Argentina en el 84, una vez que se reabre la democracia, poco después empieza a trabajar en Página 12, pero en esos primeros años de la época del gobierno de Alfonsín se hace la versión cinematográfica de No habrá más penas ni olvido, con un gran elenco, y tuvo un gran éxito esa película. Y sus libros empiezan a venderse mucho. Y se convirtió en esos años en, no sé si el más, pero uno de los escritores que más libros vendía en la Argentina. Y eso le granjeó el rechazo, creo yo, o esa fue una de las principales razones que le granjeó el rechazo de lo que se llama el mundo académico o el mundo más intelectual. Hace un rechazo de sus novelas, considerándolas como una literatura de segunda clase, muy de entretenimiento, que según testimonios de muchos amigos de Soriano, le dolían bastante, lo amargaban mucho. 3 de sus libros, de sus novelas, fueron llevadas al cine, como, bueno, decíamos recién, No habrá más penas ni olvido, Una sombra ya pronto serás, y también hay una versión cinematográfica que creo que no tuvo mucha circulación, de Cuarteles de invierno. Pero digamos que en esos años se transformó en un escritor tan pero tan popular que la editorial Norma en un momento compró los derechos de autor de sus libros por una suma de $500.000, que en el año 95 fue esto, era inaudito en la historia argentina. Bueno, y sigue siendo. Sí. O sea, es un caso único, no es que era inaudito en esa época, sino que no sé si pasó con algún otro autor en la historia. No, yo creo que no, una suma tan grande no. Pero bueno, no tiene, puesto que murió muy joven, la lista de sus libros de novelas, de sus obras de ficción no es tan larga. La primera es Triste, solitario y final, como decíamos, del 73. No habrá más penas ni olvido, se publicó inicialmente en el 78. Cuarteles de invierno, de 1980. A sus plantas rendido un león, de 1986, que para mí también es una novela magnífica, que quiso ser llevada al cine por Alberto Olmedo. Ah, eso lo había escuchado alguna vez, sí. Una vez sí, Olmedo sí. lo llamó por teléfono con la idea de poder llevar ese libro al cine. Un proyecto que, bueno, finalmente no se concretó. Bueno, Olmedo murió muy poco después, sí, en el 88. Claro. Una sombra ya pronto serás, que es de 1990, que a mí, humildemente, me parece la más pobre o la que menos me gusta de sus novelas. El ojo de la patria, que es de 1992, y La hora sin sombra, que es del año 95 y que para mí es extraordinaria, es excepcional, y que es una novela que cuenta la historia de un hombre, de un escritor que sale con el auto por las rutas del sur a buscar al padre que se ha escapado de un hospital. Y bueno, es una especie de road movie, ¿no? Uh-huh. Pero que me parece que tiene una enorme ternura, porque mientras lo va buscando va recordando las cosas del padre. Figura sobre la cual escribió muchísimo Soriano. Sobre su padre. Sobre su padre en artículos periodísticos, sobre el antiperonismo del padre, y también sobre un carácter y una personalidad de un enorme tipo muy íntegro, un trabajador, pero que le gustaba desarmar motores. Uh-huh. Sí, sí. Vos destacabas su aspecto, como dijiste, periodista y novelista, pero también hay cuentos de él. Sí. Tiene el libro Cuentos de los años felices, sí, donde ahí abre el cuento, si no recuerdo mal, porque lo leí hace tiempo, un texto titulado Aquel peronismo de juguete, sí, y habla precisamente del padre, ¿no? Porque exacto, él en su infancia, digamos, era el primer peronismo, cuando exacto, él era un niño y con ojos de niño ve el peronismo militado por su padre. Sí, aparte en ese artículo habla de cómo él formaba parte de un equipo de fútbol, habían pedido una pelota y no llegó, pero poco después, con una carta de Evita, de Perón, Evita había muerto, le llegaban las camisetas y equipo de fútbol, y ellos estaban, los niños, sumamente felices. Después también es el autor de también otro relato, el penal más largo del mundo. Sí. Que incluso no sé si alguien lo ha filmado. Mirá. En España hicieron una película, sí, que se llama El penalti más largo del mundo, que sí, a mí me dijeron que es muy mala y nunca la quise ver por eso. Sí, bueno, el cuento es muy lindo. El cuento es extraordinario, es de los más lindos cuentos de fútbol que se han escrito. Un tipo dicen que era muy fabulador, que le encantaba contar historias, inventar, y que exageraba. Tenía otro rasgo también muy, muy curioso, y es que vivía de noche. Uh-huh. O sea, dormía de día.
Dormía de día y vivía de noche. Él creo que se levantaba a las 7, 8 de la noche, cenaba, le gustaban mucho los amigos, estar con amigos, salir, comer, chupar, contar historias. Y después, supongo que a la 1, 2 de la mañana se ponía a escribir hasta las 6 o 7 de la mañana y ahí se iba a polillar. Una vida al revés, que vaya a saber cómo adquirió ese hábito. Eso también hace mal a la salud. Sí, te quita también años de vida. Sí. Y obviamente uno lo puede hacer también si hay alguien que de día va a hacer los mandados y apagar la luz y a llevar la ropa a lavar, ¿no? Porque si no, no se puede. Otro aspecto es que amaba a los gatos. Él vivía como un gato, de hecho, que viven de noche. Sí. Los gatos duermen de día y salen por ahí de noche. Y bueno, y es un escritor que, digamos, para mí tiene un enorme valor porque cuenta historias y las cuenta bien y tiene personajes queribles y sus libros son entretenidos y para mí decir que un libro es entretenido es un enorme halago. Quizás gente de la literatura, quizás algunos lo piensen como un piropo, una cualidad de segundo orden, pero para mí decir que una novela es entretenida me parece que es interesante, y aparte porque también sabía combinar las historias de los individuos en un contexto histórico y con un registro muy pero muy bueno de lo que es el habla popular, el lenguaje coloquial. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Sí, en general sí. Me parece que sí, que algunas de sus obras tiene obras muy buenas, otras más flojas, pero bueno, como todos los autores, entiendo ciertas críticas que se le hacen, pero eso no quita que su obra, si tenemos que hablar globalmente de ella, no sea entrañable, y sobre todo que tiene algunos picos muy altos que son de esos libros que uno quiere volver a leer siempre, como Triste, Solitario y Final, como a mí me gusta mucho Cuarteles de Invierno. Me gustan mucho sus relatos de fútbol. Sí. Se hizo vos hablabas de la recopilación de sus textos periodísticos, textos y artículos periodísticos. Y artículos y cuentos también. Hicieron muchos libros, claro. Muchas recopilaciones. Y asumieron como esto de ponerle un título de 3 palabras, ¿no? El primero fue, si no me equivoco, Artistas, Locos y Criminales, y después empezaron a hacer Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. El de fútbol fue Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, que es el título de un programa de radio de las 7:50 ahora, en el que está Andrés Burgo, a quien entrevistamos aquí y demás. En España, ese libro, Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, se editó con otro, hablando de cambiar los títulos de los libros, y lo titularon Fútbol. Solo Fútbol, a secas. Fútbol de Osvaldo Soriano. Y me pareció muy apropiado. Sí. En ese caso dije, qué lindo que se titule Fútbol. Es el mismo libro con los mismos textos, que incluye el penal más largo del mundo, incluye las historias del Mr. Peregrino Fernández. Un técnico de ficción que era también un personaje inolvidable. El supuesto mundial de fútbol que se jugó en la Patagonia durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, unas historias delirantes y muy buenas. Y quería decir también, ya que estamos haciendo el programa aquí en Radio Aijuna, en el estudio Osvaldo Bayer, que fue muy amigo de Bayer, entonces destacar también, porque era muy amigo de sus amigos y muy querido por todos. Sí, y bueno, sobre el fútbol escribió mucho porque le gustaba, había sido un jugador, dicen que era un 9, un jugador, un goleador. Hay una carta que no sé si se la escribió a Bayer durante la dictadura. No, a Galeano. A Galeano, que él le dice, ¿cómo le explico a los franceses que San Lorenzo se fue a la B? Perdón, pensé que decías otra carta. La carta a Galeano que yo decía es en la que está paseando por el Carrefour San Lorenzo y le cuenta que supuestamente paseó con San Filipo, y San Filipo le cuenta un gol que le metió a Boca jugando en esa cancha donde ahora estaba el supermercado, entonces camina entre las góndolas, todo mentira, obviamente. Sí, pero todo esto, entre paréntesis, en unos días la gente de San Lorenzo se va a retornar a ese predio. Pero creo que es entonces a Bayer, cuando él, totalmente destrozado y deprimido por el descenso de San Lorenzo, le dice, ¿cómo le explico a los franceses que San Lorenzo se fue a la B? Y bueno, con el recuerdo de Soriano, que es que aparte también, hay que decir, fue un gran periodista, con una gran prosa, con una gran capacidad para la observación del ambiente, de los personajes, y un tipo que aparte leía mucho, porque está asociado a lo popular pero digamos, un tipo muy culto, que había leído muchísimo, había empezado a leer de grande. Esa es otra cosa que es destacable, porque empezó a leer, él tiene un artículo donde cuenta que el primer libro que leyó entero es Soy Leyenda,
del cual después hay una película que no es tan fiel al libro. Cuando tenía 17, 18 años empezó a leer literatura y se transformó en un gran escritor. Y bueno, a él, a su memoria, entonces, si te parece, Cristian, podemos continuar con este programa, con la música. Sí, porque a él le gustaba mucho, una cosa que destacan sus amigos, es que estaba muy entusiasmado con la informática, con las computadoras. Le encantaba. Le encantaba que cuando todavía todos escribían a máquina de escribir, sí, él ya escribía a computadora. Y se interesaba por las novedades de los programas. Lamentablemente murió muy joven y no pudo disfrutar de toda esta era de Internet. Pero bueno, como una especie de homenaje para cerrar esta charla, vamos a escuchar de Jorge Drexler, La infidelidad en la era informática, una canción del disco 12 segundos de oscuridad del año 2006. ¿Qué dice? ¿Que es mayor la infidelidad en la era informática? Escuchemos lo que dice. Vamos a escucharla. Aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado. Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría, ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en 3 semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca debió haber leído. En esa espiral la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo. Y no hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. Tarde o temprano, nada es secreto, nada es secreto. Un lugar limpio y bien iluminado. El ambiente más propicio para una conversación entre dos tipos con muchas ganas de preguntar y alguien que tiene mucho para decir. Muy bien, estábamos escuchando a Jorge Drexler, el uruguayo, cantando La infidelidad en la era informática, que no podríamos decir que es mayor o menor que antes, pero bueno, tiene otras características
tecnologizadas. Pongamos que sí. Bueno, y tenemos ya al aire a nuestra entrevistada de hoy. La habíamos presentado un poquito antes. Es Eugenia Sicabo, periodista cultural, que conduce el programa Bibliómanos por la televisión pública junto a Maximiliano Tomás. Conduce también Libroteca por el Canal de la Ciudad. Y además, como vos decías al principio, cuando la nombramos, es muchas más cosas. Es doctora en Sociología, docente de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora, ha publicado en numerosas revistas, La Mujer de mi Vida, Eñi, Anfibia, Perfil, Tiempo Argentino, diarios también. Y además de todo eso es fanática de Boca Juniors. Bueno, ese es un dato del que... el currículum por la cabeza. Buenas tardes. Buenas tardes, Eugenia. Qué alegría. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, supongo que quizás que seas hincha de Boca, yo no lo soy, pero para vos, imagino, estará en la primera línea de tu currículum. Está en la primera línea de mi currículum, sí, sin duda. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Eugenia, en primer lugar. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, para empezar, Eugenia, una primera pregunta, dada tu trayectoria en el mundo académico en ciencias sociales, como doctora en ciencias sociales, sos docente, has trabajado, has integrado equipos de investigación y dirigís equipos de investigación, y también estás en el mundo de los medios de comunicación y desde hace unos años en particular en el de la televisión. ¿Cómo te llevas con esos dos ámbitos? ¿Bien? ¿Se llevan bien en tu caso? En mi caso se llevan bien. Yo cuando terminé el secundario estudié periodismo y sociología al mismo tiempo. Tuve la suerte de que no tenía que trabajar mientras estudiaba. Y tenía como dos vocaciones muy claras que al final como encontraron su camino, azaroso como todos, pero sí, me recibí de socióloga en la UBA y después hice el doctorado gracias a una beca del CONICET. Y ya siendo doctora, ya estaba haciendo televisión dentro del periodismo cultural, pero también había escrito en Perfil, y bueno, parte de lo que ustedes contaron, estuve como miembro de la revista La Mujer de mi Vida casi 12 años, que es una revista cultural muy clave en tiempos en donde todavía las revistas de papel tenían una incidencia, teníamos otros hábitos lectores, ¿no? Y publicábamos ficción inédita, y yo me formé ahí dentro del periodismo cultural. Y sí, hay una cosa, hay cierto prejuicio, si querés, desde el ámbito de la academia con los medios masivos de comunicación, en parte también los estudiamos. Yo leí sobre la televisión de Pierre Bourdieu, que es uno de mis sociólogos preferidos, del cual doy teoría en la UBA. Somos críticos de los medios, como periodistas también lo somos, pero yo encontré un lugar en el que me siento muy cómoda, que como lectora y como crítica literaria puedo dar cuenta de esas lecturas en un lenguaje que es distinto, que a mí me atrae mucho y que es importante también por la masividad. Hay algo de ese mensaje que un poco se pierde, a veces en concreto. Yo voy a hablar de Lolita de Nabokov, y cuando me veo al aire veo que quedaron 2 minutos 31 de Lolita de Nabokov, una novela enorme de la que yo podría hablar 2 horas. Claro. Entonces decís, acabas de hablar 2 minutos. No obstante, esos 2 minutos replican de un modo curioso, que a mí me da mucho orgullo. Cuando después alguien en Twitter o en Instagram me dicen, che, llegué a Lolita de Nabokov porque te escuché en la radio o porque acabo de ver Bibliómanos y estaba entre tus recomendados. Así que yo me reconcilié con eso. Digo, sin dejar de ser crítica de otros aspectos de los medios masivos de comunicación, ¿no? A mí me interesa mucho, Eugenia, un tema que es que el mundo de la televisión y el mundo del libro muchas veces parecen diametralmente opuestos, enfrentados, como si fueran el agua y el aceite, como si no pudieran reunirse. Sin embargo, programas como Bibliómanos y Libroteca lo logran, lo hacen bien y han logrado consolidarse. Yo quería saber cuál es tu opinión acerca de cuáles pensás que son las claves de por qué estos programas sí funcionan. Bueno, primero gracias. Funcionan dentro de un universo que para las grandes audiencias televisivas no deja de ser de nicho o más pequeño. Aunque de vez en cuando salta el cerco. La otra vez hablando con el ferretero de mi barrio,
le terminé regalando Crónicas Marcianas porque le regalé le dije, te estoy regalando uno de usados porque lo acabo de ver y me acordé. O sea, que de vez en cuando sí salta ese cerco que sí eso lo da la masividad de ese tipo de medios. Yo creo que porque es verdad. Digo, en el caso de Bibliómanos, tanto Maximiliano como yo, somos lectores. Los libros son nuestros, las bibliotecas existen en nuestras casas, las lecturas las hicimos. Somos nerds de esos. Somos bibliómanos. Somos gente que está loca por eso. Y que guarda distintos ejemplares y que disfruta mucho de esos universos que encuentra o de esas ideas que encuentra. Yo sigo encontrando en los libros a gente mucho más inteligente que yo y a universos mucho más interesantes que los que me da mi vida cotidiana. No porque reniegue de mi vida cotidiana, sino porque las posibilidades de la literatura son de verdad muy amplias. Y si algo de eso se transmite y vos le puedes convidar esos mundos a otra gente, es como cuando te gusta una serie. No sé, para mí hay que desacralizar el universo de la literatura. Si te gusta una serie, la empezás a compartir. Si te gusta una peli, la empezás a compartir. Si te gusta una canción, la ponés 100 veces. ¿Por qué con un libro no pasaría lo mismo? No, digamos, por supuesto que sí, quizás porque la historia de la televisión, los intentos por hacer programas sobre literatura o sobre libros han tenido quizás más traspié que otras cosas. Y esto por ahí me lleva a preguntarte, Eugenia, si cuando arrancaste con los programas tenías en mente referencias sobre programas televisivos vinculados a la literatura o al mundo, al universo del libro, referencias positivas que vos dijeras, bueno, aquel programa me gustaba o funcionaba o estaba bueno por tal razón. Me acuerdo del hito que fue el programa de Sasturain, Ver para Leer, sobre todo porque tuvo un lugar en Telefe que es una pantalla como muy masiva. Yo no dejé de hacer, o sea, fue de ese 5N que fue donde empecé con Gerardo Rosín, que se le ocurrió que yo podía hablar de libros en la tele en Esta Noche Libros. Sí, teníamos esa referencia como alguien que había desacralizado ese universo y podía salir en una pantalla masiva. En el caso de Esta Noche Libros, le fue muy bien a ese programa porque en parte a Rosín se le ocurrió colar un contenido cultural en un programa de noticias, en un canal de noticias y en un ciclo que él tenía de noticias. Entonces de repente un contenido de libros saltó a una pantalla que no esperaba ese contenido necesariamente. Y encontró su nicho, porque somos mucho más los lectores de los que en principio se piensa. En principio, si estás alfabetizado, sabes leer y escribir. Y alguna referencia, alguna afectividad en torno a los libros. Bueno, acá hay una clase media muy extendida y hay un ascenso social por la vía del estudio que afortunadamente sigue funcionando, a pesar de los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de que los pobres no llegan a la universidad. Yo doy clase en la UBA y doy clase en la UNTREF en gestión cultural, donde mi doble pertenencia a la academia y a los medios, como doy clase en gestión del arte y la cultura, es bastante funcional. Claro. Y el 70% de la gente que egresa de esa universidad es primera generación de universitarios. Y te juro que hay una pasión por la lectura en ese alumnado. Entonces es más masivo de lo que se cree. Tal vez hay menos grupos donde decir, uy, ¿estás leyendo este libro? Porque no es un medio masivo de comunicación. El cine lo pasa a ser, la televisión sin duda lo es, las series se reproducen en eso, y los lectores somos gente que por lo menos te tenés que encontrar un nicho solitario. Ahora, Eugenia, vos... Perdóname, hace unos minutos hablabas del prejuicio que existe en ámbitos académicos hacia los medios masivos de comunicación. También en la televisión en particular hay un prejuicio acerca, sobre lo que vos hablabas recién, de que son pocos o de que no podría funcionar un programa sobre libros en la televisión. Sí, pero funcionan. Claro, exacto. Y cada vez hay más cuentas de booktubers y cada vez yo sigo más cuentas en Instagram de chicos y chicas que leen. Digo chicos y chicas porque son en general de generaciones más jóvenes que la mía y que muestran que están leyendo y que se generan una suerte de clubes de lectura virtual y está el fenómeno de los youtubers que publican y hablando de otras generaciones. Yo
Yo creo que sí, que existen. De hecho, si no, no existiría la industria del libro, no asistirían los millones de personas que van anualmente a la Feria del Libro. Es un nicho, sin duda, pero es un nicho generoso. Uh-huh. Claro, claro. Yo te quería preguntar, acaban de empezar a grabar una nueva temporada de Bibliómanos. A mí me interesaba un poco saber la producción del programa, cómo es que eligen los temas. Hace un rato nos decías, nosotros somos bibliómanos, son lecturas que hicimos. ¿Surge todo de lecturas de ustedes? ¿Consultás a otras personas? ¿Pedís ayuda? Un poco, ¿cómo es el backstage del programa? Mira, estoy en el lugar indicado para responderte esa pregunta porque tengo las pilitas de los... Claro, porque tengo capítulo 4, 5, 6, hasta el 8 tenemos decididos cuáles son los temas. Los decidimos haciendo un gran listado de temas, entre Max y yo, nos pasamos los listados, vimos cuáles eran los temas en común, cuáles eran los temas que del otro nos interesaba cruzadamente, y decidimos los próximos 20 capítulos, y empezamos a llenar una grilla que tiene producción, que es un Google Drive, en donde cada uno carga sus 5 libros. Y yo desarmé una biblioteca, tuve que bajar cajas, tuve que pedir algunos ejemplares que presté y que no volvieron a las editoriales, así que es un modo de reponer esos ejemplares que uno presta y no vuelven. Y nada, son todas lecturas, en mi caso son todas lecturas ya hechas. Uh-huh. No leo cosas nuevas para el programa. Está bien. Sí releo. Claro, en este momento, por ejemplo, estoy armando el programa de infidelidad, te puedo hacer un auto-spoiler, porque el jueves grabamos el programa número 2 de esta nueva temporada, que es Infidelidad, y estoy releyendo, acabo de terminar de leer un cuento completo de Carver, uno de los cuentos largos, y ahora estoy releyendo La insoportable levedad del ser de Kundera y me estoy queriendo un montón. Porque es un gran libro, es una novela maravillosa. No, porque... ¿Sabes qué pasa? Además está como toda marcada por Eugenia a los 19 años. Claro. Y entonces la estoy flasheando. O sea, sí, porque... Es una excusa... Sí, es que subrayar los libros es como mandarse mensajes a uno mismo hacia el futuro, ¿no? Y después reencontrar ahí es como una cápsula del tiempo, cómo leía uno hace 10 años, o hace 15, o hace 20. Exactamente. Bueno, en este caso hace más de 20. Y además también hay papelitos adentro. Por ejemplo, de esto debo haber hablado en Esta Noche Libros, porque hay un papelito, pero por la extensión veo que es una columna. Pero hay nombres de gente, hay pétalos de rosa, 19, chicos, entiendan. Entendemos. Pero además el programa tiene todo un trabajo de producción, de entrevistas a libreros, autores. Eso supongo que también debe llevar mucho trabajo, ¿no? Sí, eso también. Nosotros hacemos un listado de editores, de libreros y después en general de artistas, ¿no? De actores, actrices, músicos, que son quienes terminan decidiendo el quinto libro en esa contienda de lectura que hacemos al final del programa, que es como nuestra excusa para leer algo en voz alta, ¿no? Para que no sea solo nuestra palabra, nosotros interpretando ese libro, sino ese libro hablando directamente. Sí, es un programa con muchísima producción. Hay muchas áreas, hay muchas secciones. También están las entrevistas con los escritores, que eso también nos dieron ganas de que en vez de que hablen sobre su obra, que sumaran bibliografía a ese tema. Claro. Poder hablar con ellos de otros libros, de otras lecturas. Porque en general los escritores y escritoras son grandes lectores y lectoras. Entonces queríamos recuperarlos en tanto tales, ¿no? Eugenia, en tu trabajo académico venís desde hace muchos años laburando, digamos, para sintetizarlo, cuestiones que tienen que ver desde la sociología con cuestiones de género y del mundo de la mujer. Y la pregunta que queremos hacerte es si el mundillo literario y el mundo del editorial viene acompañando los cambios que se vienen produciendo, si se están poniendo a tono con los tiempos o no, o van más lento en esos cambios. No, yo creo que sí, que desde el lado de la respuesta editorial en relación al auge de los feminismos, ha habido una respuesta incluso de mercado, ¿no? De aprovechar que hay lectores y lectoras sabias en esos temas y publicar tanto cosas nuevas como rescatar textos bastante canónicos pero que no habían sido leídos, ¿no? Sí, yo veo publicación de
muchas autoras feministas y sobre todo reinvención. No tengo los datos numéricos, pero se debe haber vendido mucho del segundo sexo de Simone de Beauvoir en los últimos 2 años en la Argentina. Y después publicaciones como Judith Butler, que volvieron a editar Deshacer el género, Cuerpos aliados y lucha política, los libros de Virginie Despentes, Teoría King Kong. Hay libros chiquitos que han hecho mucho ruido, Cómo educar en el feminismo de Chimamanda Ngozi Adichie. Yo creo que hay en las ferias del libro. Además, la otra vez estuve hace 2 semanas en la Feria del Libro de Puerto Madryn y me sorprendió que había en una feria que a escala es una feria chica, todo un sector de libros feministas, pero con una curaduría muy muy fina, ¿no? O sea que no es solamente una cuestión comercial, que dicen vamos a poner libros acá y nada más. Son las dos cosas. La industria editorial es una industria y busca una mercancía y piensa el libro como mercancía. Después están los autores y los lectores, que hacemos de eso otra cosa. Digo, qué sé yo, ojalá la pegue la industria editorial vendiendo el sexo de Simone de Beauvoir, sí, imagínate. Claro. No, pero yo creo que dan cuenta de esos cambios. Y además, ¿sabes qué me llama la atención? Que las chicas más chicas, la generación de 20 y nada, están muy ávida de lecturas. Y lo ves en las redes, y se comparten textos online, y es muy curioso que una autora como Rita Segato, que viene de la academia, y de la academia bastante dura, haya llenado, o sea, explotado la sala de apertura de la Feria del Libro, o haya estado en el Cervantes con entradas agotadas en la Asamblea de las Mujeres. No es como, no deja de ser un intelectual que hasta hace pocos años hubiera tenido otro público. Ahí hay muchas chicas queriendo no tener solamente un feminismo intuitivo, sino un feminismo informado. Claro. Y como el feminismo son muchos feminismos, está buenísimo que eso salte las barreras de la academia, porque tampoco es que en la academia se viniera discutiendo tanto, creo que es la calle la que impulsa el tema. Claro. Bueno, y hablas mucho de gente joven y de las redes y de los bookstagrammers y los booktubers y todas estas nuevas movidas, ¿no? Relacionadas sobre todo con las redes sociales. ¿Vos crees que todo este fenómeno nuevo está generando una nueva forma de circular en los libros, una nueva circulación y sobre todo una nueva forma de leer? ¿O es simplemente una nueva forma de expresar los mismos tipos de lecturas? No sé si son las mismas lecturas. Es un modo creo que lo que cambió fueron los mediadores culturales. O sea, que hoy los pares son los recomendadores. Yo hace años leía muchas reseñas de los libros en las revistas y los suplementos culturales de los diarios. Y hace mucho tiempo que yo no entro a los suplementos culturales, como de vez en cuando sí, pero no como algo de todos los domingos, ¿no? Como que era ese rito de entrar y ver qué había dicho, radar libros sobre, qué sé yo, las últimas cosas que se habían publicado. No porque esas noticias no lleguen, sino porque el consumo vía redes sociales hace que llegues más a comentarios de las lecturas de los pares, que en algunos casos son escritores o son periodistas culturales, y en otros casos son los lectores que vos tenés la misma sintonía lectora. Hay como ciertas familias lectoras. No sé, les debe pasar a ustedes de tener amigos que son muy lectores pero que les gustan cosas que nada que ver con ustedes. Sí, claro. Bueno, entonces es como tu familia literaria. Si en otra persona vos encontrás reflexiones interesantes, lecturas interesantes, sugerencias, llegás a títulos porque, bueno, vas a confiar, a estar como... Son amigos lectores virtuales. En general son lectoras. Esto tiene que ver con que el 70% de los lectores somos lectoras. Sí. No sé si tenían en la cabeza ese número. Sí. No, yo no. Sí, en general todas el pico de lectores es lectora. No es ni lectoris, ni lectorus. O sea, sí, en general siempre... Pero el número es lectora. Todas las encuestas y las estadísticas, tanto en Argentina como en otros países, en España, en muchos otros países, siempre son las mujeres, amplia mayoría las lectoras, ¿sí?
Así que en general las booktubers o las instatubers, no sé cómo sí, decirlo, o como sea, sí. son chicas. En general. Es cierto, sí. Eugenia, volviendo a tu trabajo académico, ¿de qué manera te afectó, si es que lo hizo, la exposición pública o la exposición mediática de tu trabajo en la televisión? No me afectó en absoluto. Bueno. No, sigo dando las mismas clases, discutiendo autores. No, en algún caso algún alumno o alumna se te acerca y dice, sí, te vi ayer en la tele, pero no más que eso, no cambió el vínculo con la academia. Bueno, yo te voy a citar una película que es El Hombre Araña, la famosa frase de todo gran poder implica una gran poder responsabilidad. implica una gran responsabilidad. Claro. Entonces yo me ponía en tu lugar, o en el lugar en realidad de cualquier influencer, que lo sos, y decía, ¿será que pasa que a veces uno lee un libro y dice, yo esto en privado lo recomiendo, pero en la tele ni loco, ni loca? ¿Te pasa a veces decir algo así? No, ¿por qué haría eso? No sé, porque hay ciertos gustos que a veces uno, cosas de las que disfruta, pero que como que da vergüenza un poco. My guilty pleasures, vos me estás preguntando por mis placeres culposos. Sí, no, sí. De placeres culposos tengo muchos en la música. A mí me gusta un reggaetón de mierda, por ejemplo. y entonces ahí me siento a mis anchas para disfrutar de ese placer culposo e incluso pasar música de eso. En la literatura, todo lo que me da placer no me da culpa. Ajá. Y decinos, Eugenia, ¿has pensado o tenés pensado, quizás además de leer tanto y de investigar tanto sobre autores, escritores y sobre la literatura, a escribir vos ficción? Porque me imagino que trabajos académicos, de ponencias y artículos para revistas científicas escribirás a menudo, pero la idea de escribir, no sé, ¿está presente? No, es tal cual decís, escribo a menudo para la academia, escribo cuando ensayos, hace poquito fui la compiladora de un libro que se llama Feminismos, desde cuándo y hasta cuándo, que publicó el Cervantes, y entonces escribí el prólogo y pedí los artículos, y por ahí sigue mi lado de la escritura, pero no pienso en ficciones literarias, nunca tuve esa vocación. Uh-huh. Tal vez por suerte, porque, qué sé yo. ¿Te da más tiempo para leer? Bueno, me da más tiempo para leer y supongo que sería insoportable. Imagínate si quisiera escribir ficción, todo lo que me gusta, todo lo que leería, querría como imitar o envidiaría a la gente que quiero, un espanto, Bueno, te voy a... Está muy bien, pero digamos, otro tema que te quiero preguntar, acá en esta mesa hay un hincha de River y un hincha de Gimnasia de Esgrima La Plata. Yo te quiero preguntar, uh-huh, ¿de dónde viene el enorme fervor que tenés por Boca y por el fútbol? ¿De dónde viene? Viene, un poco de mi casa. En mi casa, mi mamá y mi papá eran de Boca, aunque eran de Boca, eran hinchas testimoniales, o sea, no había fútbol en mi casa de encender la tele o de vamos el domingo a la cancha. En realidad viene de una amiga del barrio de Flores que no iba a mi colegio y que sus padres la dejaban legalmente ir a la Bombonera a sus 16 años. Y me empezó a llevar clandestinamente y desde entonces no pude parar, básicamente. Tuve que después, la blanqueé en mi casa, fui socia, hubo un periodo muy lindo en el que llevé a mi hermano menor. Yo tengo un hermano al que le llevo 5 años, así que fue conmigo la primera vez a la cancha, y he iniciado a mucha gente en la Bombonera, he llevado a muchas generaciones por primera vez a la Bombonera. Viene de, qué sé yo, soy argentina, ¿viste? Te preguntan de qué club sos. Yo no puedo decir otra cosa más que Boca Juniors. ¿Qué les pasa a los que son de River? ¿Qué? No, nos pasa acá a todos. ¿Les gusta tener frío? Gente que quiere el invierno. Esto venía siendo una charla muy amable, Eugenia, así que mantengámosla. No voy a responder a ninguna provocación. No. Pero bueno, lamentablemente, Eugenia, se nos acaba el tiempo y te vamos a hacer una última pregunta, que es la última pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados y entrevistadas aquí en Un Lugar Limpio y Bien Iluminado, que no tiene que ver con la literatura, que es de lo que solemos hablar en las entrevistas, sino con la radio.
y es que les pedimos que nos digan algún programa de radio de la actualidad o del pasado que les haya gustado mucho, que haya sido especial, que los haya marcado por algún motivo. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál es? Sí. Mario Pergolini, Juan Di Natale, Marcelo Gatman. Ok. Rock and Pop, los 90. Rock and Pop, pero el Rock and Pop, el 106.3. Ajá. ¿Que era el primero? Antes de la 95.5. Claro. Uh-huh. Okay. Cerca de la calle Pavón. Recuerdo haber ido a buscar cassettes y entradas para recitales a esa sede. Bien, sí. Bien. Viene hasta con dirección geográfica y todo el dato. Y antes de eso podría ser peor. En el mismo dial. Claro. Y Eugenia, vamos a transgredir una de las normas del programa, porque esa es la pregunta con la que cerramos siempre la entrevista. En nuestro programa de hoy arrancamos más temprano hablando de un autor que a Cristian y a mí nos gusta muchísimo, que es Osvaldo Soriano. Recordábamos datos de su vida y de su obra, y queríamos, ya que estamos, preguntarte si por ahí formaba parte de tus lecturas o no. Formó parte en algún momento, y cuando llegué a Soriano no me gustó mucho. Recuerdo haber leído Triste, Solitario y Final. No intersectó en mi fibra sensible. Y nunca más lo volví a intentar. Y tengo muchos amigos lectores que son muy fans de Soriano. Así que, ¿qué leo? ¿Qué leo de Soriano? Y quiero volver ahí e intentarlo tanto tiempo después. Y La hora sin sombra, creo yo. Es lo que recomendaría yo. No sé vos, Cristian. Yo te diría Cuarteles de invierno, que a mí me gustó mucho. Cuarteles de invierno, sí. Y estoy tomando nota en este momento. Bueno. Termino de grabar esta temporada de Videómano y les cuento qué onda. Cristian y yo vamos a salir agrandadísimos. Si vos, que estás en la tele, tomás nota de nuestras recomendaciones, sabés cómo nos hace sentir, ¿no? Estoy tomando las recomendaciones literal. Tengo es una agendita de papel en donde hay lugar de libros que tendrías que leer. Bueno, Eugenia, que se están sumando eso. Está muy bien. Bueno, nosotros te queremos volver a agradecer muchísimo por la disposición y a charlar sobre de libros y de televisión y de tu trabajo, y bueno, quizás si tenemos suerte por ahí en el futuro podamos volver a hacerlo, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer hablar de todas estas cosas y con tiempo en la radio, contra la arrogancia de los que leen. Muy bien, mandando chivos mutuos. Bueno, muchas gracias, un placer la charla, y bueno, será hasta cualquier otro momento, Eugenia. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a la música. Primero va a venir el bloque publicitario. Bien. Y después vamos a seguir con Jorge Drexler, después de haber compartido esta charla con Eugenia Sicabo, periodista cultural, que está grabando, si la buscan en las redes, en Instagram y en Twitter, sobre todo, que ella es muy activa ahí, va poniendo fotos de esto. Hablamos un poco del backstage de los programas. Bueno, ahí pueden ver, en un momento hablaba de la pilita de libros al lado de la cual hablaba con nosotros. Bueno, ayer, creo, si no me equivoco, ayer o hoy puso algunas fotos de esto. Eso es un poco lo bueno de las redes, esto de poder generar un contacto mucho más cercano con gente que antes uno, si lo conocía de la tele, tenía que conformarse simplemente con verlo ahí en la pantalla. Así que vamos entonces con el espacio publicitario de la radio, luego con más música con Jorge Drexler, y volvemos aquí al estudio en un lugar limpio y bien iluminado. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Un lugar limpio y bien iluminado. Un espacio confortable en el aire de la radio. Música, libros, películas, series, teatro, periodismo, entrevistas y recomendaciones. Un lugar limpio y bien iluminado. Conducido por Cristian Vázquez y Emiliano Albertini. Los martes de 18 a 19:30 por Aijuna.
Mañana es ayer, nuestra música del presente entre el pasado y el futuro. Nuestros tiempos de rock criollo en cada paso. Mañana es ayer es un programa de rock nacional. Mañana es ayer. Los miércoles a las 22 por Radio Aijuna. Música bien de acá. ¿Imaginaste una licuadora que habla? ¿Imaginaste un karateca constipado? ¿Imaginaste a Beethoven tocando cumbia? ¿Imaginaste tus tardes sin Aijuna? Porque hay cosas que mejor ni imaginar. Club de Oyentes de Radio Aijuna. Más información, Facebook Radio Aijuna. ¿Una amiga divertida? María Elena Wars. Ayer me pasé toda la tarde con Luis Pesetti. Hoy viajé en el cole con Oliverio Girondo. A mí Liliana Hecker me acompañó todo el embarazo. Cuando estoy bajoneado, lo busco en Negro Fontana Rosa. Me encanta ir a la cama con Cortázar. Para cada edad hay libros y amigos. En la Biblioteca Mariano Moreno encontrás las dos cosas. Biblioteca Mariano Moreno, Belgrano 450, Bernal. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Sueño y un pasaporte, como las aves buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar. Y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos. Y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Brisa del mar. Llévame
Un buen libro, una buena película, una buena serie, una buena pieza teatral. Son alegrías que merecen ser compartidas. Y qué mejor que recomendarlos en un lugar limpio y bien iluminado. Continuamos en un lugar limpio y bien iluminado después de la entrevista a Eugenia Sicabo. Seguimos escuchando a Jorge Drexler, que hacía Un país con el nombre de un río. Una bellísima canción. Bellísima, muy triste. También habla de Uruguay, por supuesto, ¿no? A eso se refiere El país con el nombre del río, la tierra natal de Drexler, que dice en un momento él, cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Hay mucha nostalgia y es una sensación que vive mucha gente que decide vivir fuera de su país, que de los uruguayos son muchísimos. En el caso de Uruguay sí, son muchos. Porcentualmente, el número de uruguayos que viven fuera de Uruguay comparado con el que viven en Uruguay es altísimo. No sé si habrá otro caso así en el mundo. Y aparte estoy pensando que otro gran cantante uruguayo, que es Jaime Ross, también en sus letras, también aborda... Claro, porque al ser tantos, me imagino que toda familia uruguaya tendrá miembros desperdigados por el mundo, sobre todo en Europa, pero en Estados Unidos, en Australia, sí. Y muchos acá. Y Latinoamérica, en Argentina y el resto de Latinoamérica, sí. Así que bueno, llegamos al momento de las recomendaciones. Así es. Y yo esta semana, Cristian, voy a recomendar una película. A mí me gusta mucho, soy un gran admirador de las películas de la obra cinematográfica de Harry el Sucio, de Clint Eastwood. Personaje que anda por los 80 y pico largos. Sí, arriba de 80 seguro, no sé cuánto. Muy grande. Y obviamente, digamos, yo en realidad quizás debería empezar este comentario diciendo que recomiendo ver las películas de Clint Eastwood en general, todas, incluyendo la última, que se llama La Mula, que hace unos meses, creo que a finales del año pasado, se estrenó en Argentina. Yo la vi en el cine y me gustó muchísimo. En los últimos años él está haciendo películas inspiradas en casos reales, algunas con un nivel, no sé si decir desparejo, pero algunas son mejores que otras. Pero de la que quiero hablar en particular hoy es de una que es una de mis preferidas, que es Un Mundo Perfecto, del año 1993. Es una película que está protagonizada por Kevin Costner, donde la rompe, la gasta Kevin Costner en esta película. El guión es de John Lee Hancock, que es un tipo que pocos años después pudo empezar a dirigir películas. Ya lleva 5 o 6 películas. Es larga, Un Mundo Perfecto, dura 138 minutos, un poco más de 2 horas. Según Wikipedia, tuvo un presupuesto de $30 millones y recaudó 135. Así que se puede decir que le fue muy bien. Clint Eastwood también trabaja, hace un papel secundario pero importante, la actriz Laura Dern, una rubia, alta, flaca. La película es la historia de un convicto que se fuga de la cárcel con otro preso y que en el año 63 transcurre la historia. Y en el año y en el lugar donde poco después van a asesinar a John Kennedy. Ajá. Y en la fuga de la cárcel secuestran a un chico de 8 o 9 años que se llama Philip, que es hijo de una madre sola, de una familia que son testigos de Jehová. Entonces, la película es una road movie. Hoy hablábamos de las road movies, hablando de las novelas de Soriano. Esta es una road movie, que es una película aparte de una persecución. Clint Eastwood, que es un ranger, un agente
de seguridad de la policía, junto a Laura Dern, esta personaje que hace de una criminóloga, van en busca de Kevin Costner, de este preso, porque el otro preso queda en el camino, y Kevin Costner con este chico huyen, y hay muchísima ternura, porque es el chico es secuestrado, pero también poco a poco va empezando a disfrutar de ese viaje como si fuera una aventura, y teniendo una libertad que no tiene en su casa. Es una película donde aparte los matices de los personajes son muy valiosos, en particular en el protagonista, que es Kevin Costner, que es por momentos puede ser un tipo agresivo, violento o duro, y por momentos es un tipo muy, muy, muy tierno y muy dulce. Y hay una escena muy linda, muy divertida, porque en un momento, en uno de los tantos lugares donde para, le preguntan: ¿y usted cómo se llama? Y entonces Kevin Costner, que es un delincuente, pero que es un delincuente muy culto y muy inteligente, dice: Edgar Poe. Ah, ¿qué tal? Encantado, le dice el otro. Y hay una línea en la cual en un momento le roban el coche a una familia para poder seguir en la fuga. Y entonces se refieren al padre de esa familia al que le robaron el auto, y el personaje de Kevin Costner dice que Bob, creo que se llamaba, dice: es un buen hombre porque es un buen padre de familia. Uh-huh. Y eso es lo mejor que un hombre puede ser, le dice al chico. Clint Eastwood también trabaja y como actor fue un gran actor, es un gran actor y también trabaja muy bien. Quiero decir que esta película se hizo un año después de la obra maestra que es Los Imperdonables, el western de Clint Eastwood que ganó el Oscar, y el año anterior a Los Puentes del Madison, que es otra obra maestra. Clint Eastwood ya llevaba como una veintena de películas dirigidas. Todo el mundo, como había ganado el Oscar con Los Imperdonables, que era una película extraordinaria, pensaba que esta iba a ser una película menor, como un descanso. Sin embargo, un crítico muy célebre en Estados Unidos y en el mundo, se llama Roger Ebert, que ha fallecido hace poco, pero escribía para una cadena muy importante de periódicos, dijo: es una película que cualquier director vivo podría estar orgulloso de firmar. Y yo la recomiendo fervorosamente, porque el cine de Clint Eastwood es un cine de narrativa muy clásica, muy lineal, muy austero, y cuya matriz es el cine clásico norteamericano. Pero para mí hace películas muy inteligentes, muy interesantes, muy humanas, y esta, acerca de un preso que escapa y el vínculo que establece con un niño, me parece que es maravilloso. Así que obviamente, como dije al comienzo, yo recomendaría ver toda la filmografía de Clint Eastwood, pero en particular hoy he elegido esta película, que es Un Mundo Perfecto, cuyo título yo también es una ironía, ¿no? Una aclaración, una pregunta que te hago sobre todo para aclarar para los oyentes, para evitar dudas. Cuando decimos el cine de Clint Eastwood es de él como director, porque muchas veces se dicen las películas de Clint Eastwood para referirse a aquellas en las que él actuó. Claro, digamos, vos estás hablando de las de él como director. Como director. También como actor me gusta, pero digamos que de lo que estamos hablando hoy es de su obra como director, y en una obra en la cual él, no en todas, pero en la mayoría también interviene como actor. Bien. Así que pero en principio por hoy la recomendación puntual es Un Mundo Perfecto, que es de 1993. ¿Se puede ver en Netflix, en Qubit, en alguna plataforma? Yo la he visto en una copia de CD, de DVD pirata, pero la verdad es que no lo sé, Cristian. Vos sabés que creo que en Netflix no está, eso te puedo asegurar que no está. Está bien, habría que buscarla entonces. En algunas otras plataformas estas piratas o como se llamen. Bueno, ¿y vos qué vas a recomendarnos? Bueno, yo tengo un libro, igual que la semana pasada, que también traje un libro, pero en este caso, ya el de la semana pasada ya no era ficción, ya era literatura, eran artículos, era No Leer, el libro de Alejandro Zambra. El chileno Alejandro Zambra. Pero en este caso quiero hablar de un libro que pertenece a un género que a mí me gusta mucho, que no es que lea tanto, pero siempre cada cierto tiempo me gusta leer algún libro de estos y lo disfruto un montón, y sobre todo libros como este. Estoy hablando, el género es la divulgación científica. Me suelen generar mucho interés ciertos temas relacionados con la ciencia. Obviamente no estudié ciencias duras, quiero decir, y por lo tanto mi capacidad de entender ciertos temas es reducida, por lo cual necesito precisamente divulgadores que vengan y nos lo bajen como a nuestra capacidad de entender. Y ahí aparece mucha gente, y entre ellos este autor que se llama Bill Bryson, se escribe Bryson con Y.
Es un autor de origen estadounidense, pero radicado en Gran Bretaña, vivió en Inglaterra la mayor parte de su vida adulta. Publicó varias obras con las que fue ganando notoriedad allá, pero sobre todo publicó este libro que tengo en mis manos, que se titula Una breve historia de casi todo. Es un libro que se ha vendido muchísimo, millones de ejemplares en todo el mundo, porque es una verdadera maravilla, una obra maestra de la divulgación científica. Es un libro que cuenta, como el título puede sonar incluso hasta ambicioso, porque uno se pregunta qué es casi todo. ¿Qué es casi todo? Es la historia del universo y de nuestro planeta y de la vida y de nosotros y del futuro, digamos. Claro, casi todo es eso, pero es una breve historia. Entonces desde el título aclara que va a estar resumido, que va a ser hecho, digamos, para poder ser entendido de manera sencilla para lectores como nosotros. Se publicó originalmente en el año 2003 y se tradujo al castellano unos pocos años después y, como te decía, tuvo muchísimo éxito, se publicó en un montón de lugares. Yo quería leer 2 o 3 frases puntuales del libro. Una de ellas en realidad no es del autor, sino que es el epígrafe que elige, porque me parece que ya desde el epígrafe está hablando de un poco cuál es el espíritu del libro. Está tomado de una obra de Hans Christian von Baer, que no sé quién es sinceramente, pero un título que es Controlando el átomo. En realidad en inglés es Taming the Atom. Y la cita dice así: el físico Leo Szilard anunció una vez a su amigo Hans Bethe que estaba pensando en escribir un diario. No me propongo publicarlo, me limitaré a registrar los hechos para que Dios se informe. ¿Tú crees que Dios no conoce los hechos?, preguntó Bethe. Sí, dijo Szilard, él conoce los hechos, pero no conoce esta versión de los hechos. Ese es el epígrafe. Entonces, de esa manera ya nos está anunciando que lo que va a hacer él es presentarnos su versión de los hechos, su versión del universo, su versión del cosmos, digamos. Y digo la palabra cosmos y no es casual, no es inocente, porque ahora voy a señalar algo en relación con eso. El índice del libro, que me interesa señalar algunos de los títulos para tener una idea justamente, qué es todo. Hay una primera parte que es Perdidos en el Cosmos, que incluye cómo construir un universo, bienvenidos al sistema solar, el universo del reverendo Evans. Después viene el tamaño de la Tierra, la medida de las cosas, los coleccionistas de piedras, cuestiones elementales, el universo de Einstein, el poderoso átomo, los quarks en Monster Mark, la Tierra se mueve. Bueno, y hacia ahí luego llega un pasaje en el que habla de temas de la naturaleza en nuestro planeta, la troposfera, el mar delimitador, la aparición de la vida, un mundo pequeño, y finalmente la última parte habla del ser humano, el bípedo misterioso, el mono inquieto y demás títulos en los que se refiere a nosotros. Y hay un pasaje del libro que sí quiero leer, lo mismo, para tener una idea de cómo es que plantea los temas, en un estilo además muy ameno, muy ágil, muy sencillo, y que engancha además, que es una particularidad que no todos los divulgadores tienen. El capítulo 18 se titula El mar delimitador, y voy a leer el primer párrafo. Dice así: imagina lo que sería intentar vivir en un mundo dominado por el óxido de dihidrógeno, un compuesto que no tiene sabor ni olor y que es tan variable en sus propiedades que en general resulta benigno, pero que hay veces que mata con gran rapidez. Según el estado en que se halle, puede escaldarte o congelarte. En presencia de ciertas moléculas orgánicas, puede formar ácidos carbónicos tan desagradables que dejan los árboles sin hojas y corroen los rostros de las estatuas. En grandes cantidades, cuando se agita, puede golpear con una furia que ningún edificio humano podría soportar. A menudo es una sustancia asesina incluso para quienes han aprendido a vivir en ella. Nosotros la llamamos agua. Esta capacidad de presentar los temas está presente en cada página, todo el tiempo, y está muy bien documentado, obviamente, tiene infinidad de entrevistas, infinidad de lecturas, y está todo metido ahí. En general, los libros de divulgación científica, no es que yo haya leído muchos, pero en general suelen tener muchos datos, mucha información, y a veces eso puede abrumar, digamos. No sé cómo es que sucede en este caso, si uno lo puede ir absorbiendo sin agobiarse o no.
En este caso, en absoluto me agobié. Digamos, la capacidad, el talento de los buenos autores de divulgación está en presentar muchos datos, no escatimar datos, pero de una manera lo suficientemente ágil como porque tampoco uno pretende memorizar todos los datos, sino que uno los va absorbiendo en el momento de la lectura, luego mucho se borra, porque nos olvidamos, pero queda un sedimento, queda la experiencia de la lectura, tal como cuando uno lee ficción, pero de otra forma, digamos. Y antes te decía que hablaba de Cosmos y que iba a hacer una alusión a eso. Cosmos se tituló la serie de Carl Sagan, de 1980, clásico. Célebre. Casi un cuarto de siglo después, en 2014, se hizo una especie de continuación de Cosmos, conducida por un astrofísico actual que se llama Neil deGrasse Tyson, que está buenísima. Tiene el mismo número de capítulos, que son 13, y es claro, en esos 24 años hubo infinidad de avances científicos, de nuevos descubrimientos. Ampliación del conocimiento. Tal cual. Ese documental está en Netflix, y aprovecho para recomendarlo así como a la pasada. Esta versión más actual. Exactamente. Se llama Cosmos. Se llama Cosmos. El subtítulo es distinto. El de Carl Sagan era Un viaje personal, y este es Una odisea en el espacio-tiempo. Yo leí el libro, Una breve historia de casi todo, y luego vi la serie Cosmos y encontraba similitudes porque también está muy bien hecha la serie, se detiene en muchos temas comunes, cuenta historias de científicos, de Galileo, de Copérnico, de Newton y demás, y va mostrando el avance de los descubrimientos de la ciencia. Bueno, entonces por un lado recomiendo la serie, y por otro lado digo, si vieron la serie y les gustó, no se pierdan Una breve historia de casi todo. De casi todo, de Bill Bryson. Bill Bryson, editada por RBA en castellano, tanto en Argentina como en otros países. Y un dato no menor es que está a un precio muy accesible en librerías. O sea, precio normal, no es un libro que sea una barbaridad, que sea importado ni nada, sino que se consigue, incluso si lo consiguen usado, más aún. Yo me acuerdo que lo pagué muy poquita plata, y mientras leía decía, lo que estoy disfrutando, las horas de placer que estoy obteniendo por esos pesitos que me costó el libro. Esos pocos pesos. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, viste que nosotros todos los programas tenemos un recomendador invitado o recomendadora, tenemos un audio, pero hoy vamos a tener vamos a hacer una excepción y vamos a tener la recomendación en vivo, Cristian. A ver, ¿quién va a ser? ¿A quién tenemos de invitado? Hoy tenemos de invitado a nuestro operador, Pablo McFly. Buenas tardes, Pablo, otra vez, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, de este lado del vidrio, podríamos decir. Exactamente. Bueno, hoy sos nuestro recomendador invitado, así que, bueno, ¿qué nos vas a recomendar? Les voy a recomendar una serie. Bien. Está en Netflix, se puede ver tranquilamente, el que tiene Netflix, si no, hacemos alguna búsqueda como la película. O manguea una contraseña. Exactamente, siempre se puede. Es una serie de cortos que se pudo ver desde marzo de este año, que se titula Amor, Muerte y Robots, que son 18 cortos de diferentes artistas de la animación. Son todos de animación y los traen de la mano del señor Tim Miller, que es el director de Deadpool, y el señor David Fincher, que lo conocemos por House of Cards o Mindhunter, que son dos series que también están en Netflix, y Mindhunter... Aparte es un director de películas. Sí, El Club de la Pelea y de otras más. Y Mindhunter también las recomiendo porque es una gran película, una gran serie acerca de la mente de los criminales de la década del 60, más o menos. Y esta Amor, Muerte y Robots, Pablo, dijiste 18 capítulos. 18 capítulos que van desde los 5 a los 15 minutos como mucho. Algunos son demasiado cortos quizás, y otros demasiado largos, porque no todos son 100% buenos, pero por suerte un 90% de los 18 que están ahí se pueden disfrutar. Un poco más de hora y media para ver los 18, que es casi como una película, digamos, así que tranquilamente se pueden ver. No es para toda la familia, es lo principal que hay que decir, porque tiene mucha sangre, algunas tienen escenas
no sexuales, pero sí con algo eróticas, y van desde lo más oscuro a la comedia. Así que nada, es para recomendar y para que vean y disfruten, y se viene una segunda temporada, así que les fue bien y creo que a todos los que la vimos la pudimos disfrutar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18. Entonces, Amor, Muerte y Robots. Amor, Muerte, Love, Dead and Robots es Netflix, así que se puede ver tranquilamente ahí. Bien, 18 capítulos que duran en total 1 hora y media aproximadamente, así que, y de animación. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Así que bueno, ya tenemos las recomendaciones completas. Tenemos la película, la que recomendé de Clint Eastwood, el libro, Una breve historia de casi todo, y Amor, Muerte y Robots, la serie de animación que nos recomienda Pablo. Y ya estamos bastante cerca del final. No quiero de que nos vayamos, Cristian, sin hacer un mínimo brevísimo homenaje a la gran figura del erotismo nacional, la Coca Sarli, que se nos ha ido a los 83 años, ya estaba grande. Sí, que hablando de eso, Clint Eastwood, lo busqué recién, 89, cumplió en mayo. Mirá. Tremendo. Sí. Y la Coca Sarli, una gran pérdida, un ícono nacional, sí, la verdad. Hoy leía un artículo que explicaba que en realidad nunca existió la frase ¿qué pretende usted de mí? En realidad, creo que es así. En realidad creo que está asociada a una película y a una escena cuando en realidad pertenece a otra. Pero no es textual. ¿Qué pretende? Una cosa así, pero no es exactamente qué pretende usted de mí, que después ella sí que repetía cuando se lo pedían. Digamos que es como el Ladran Sancho de Tal cual. O como el elemental Watson, que nunca Sherlock Holmes se lo dice en las obras de Conan Doyle. Sí, o el Tócalo de nuevo Sam de Casablanca, que tampoco se dice nunca así, de esa manera textual. O como la anécdota de Diego Maradona y Perfumo en un partido que nunca se enfrentaron entre sí. ¿Quién contaba esa anécdota? Diego, en algún, bueno, es un poco larga de contar ahora, pero hay una anécdota supuestamente entre ellos dos que nunca existió. Mira. Bueno, así pero de todas maneras, todos recordamos y vamos a recordar a la Coca Sarli, que aparte es una cosa increíble. Cuando uno ve 10 minutos de una escena de una película de la Coca Sarli, pensar que en esos años se escandalizaban simplemente porque aparecía una mujer desnuda, es una cosa de loco. Sí. Y de todos modos, a mí hay algunos detalles que me encantan, como que en esas películas, dice, ella estaba en la escena con otro actor, pero en el plano en que se veían manos de hombre que la tocaban, era Armando Bo, no era el actor, porque él era tan celoso y tan cuidadoso en esas cosas que no permitía que otros la tocaran porque era su mujer. Y entonces... Pero aparte, una de las curiosidades de la Coca Sarli es que fue el símbolo del erotismo nacional durante los años 60 y 70, y ella siempre fue una mujer, no voy a decir aniñada, pero muy ingenua, muy de su casa, que todo el tiempo hablaba de su mamá, la que quiso... O sea, tan distinta de lo que uno imagina que es una figura... Sí, aunque quizás en esa época eso también ayudara a la cuestión de la fantasía sexual, no lo sé. Bueno, la cuestión es que se nos fue, se va, como dicen a veces de los artistas, se fue de gira, ya era una mujer grande, y bueno, vamos terminando, y Cristian. Se nos va también el programa. Y se nos va el programa. El tiempo pasa volando, sobre todo cuando uno lo pasa bien. Hoy estuvimos charlando con Eugenia, hablamos de Eugenia Sicabo, perdón. Sí. Hablamos de Osvaldo Soriano, tuvimos la recomendación de Pablo McFly aquí en el estudio, y nos vamos a despedir. Con la música, por supuesto, de Jorge Drexler. Y su canción seguramente más famosa, que a mí me encanta. ¿Vos decís que esta es la más conocida? Yo creo que sí, y incluye la frase de... Hay una que no hemos incluido hoy, que es Me haces bien, ¿no? Es conocida, a mí no me gusta tanto. Pero yo pensé que, yo hubiese apostado que esa es la canción más conocida de Drexler, pero vos... ¿Opinás? Creo que esto se transforma. Bien. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Es una especie de mensaje con el que a mí me gusta vivir. Creo en eso y me parece una canción adecuada como para despedirnos hasta el próximo martes. Donde nos vamos a encontrar en Radio Ijuna 94.7, aquí en Bernal Quilmes, en el estudio Osvaldo Bayer, en un lugar limpio y bien iluminado. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento.
luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Un lugar limpio y bien iluminado cierra por hoy. Pero como todo final es un nuevo principio. La semana que viene volveremos con más música, libros, películas, series, teatro, periodismo, entrevistas, recomendaciones. Por Radio Aijuna 94.7, bien de acá. Emiliano Albertini y Cristian Vázquez. Un lugar limpio y bien iluminado. Comienzo de espacio publicitario. Porque todos los días